¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Reconocemos el poder de tu palabra, Señor, y sabemos que debemos de atesorarla y temblar delante de ella, Señor. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Una cosa yo sé, y en ella creo. Antes era ciego, mas ahora veo. Una cosa yo sé, y en ella creo. Antes era ciego, mas ahora veo.
cosa yo sé y en ella creo. Antes era ciego, mas ahora veo. Una cosa yo sé y en ella creo. Antes era ciego, mas ahora veo. Y el mayor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver. Y el mayor de los ciegos es todo aquel que teniendo la Biblia no la quiere leer. Una cosa yo sé y en ella creo. Antes era ciego, mas ahora veo. Una cosa yo sé y en ella creo. Antes era ciego, mas ahora veo. Y el mayor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver. Y el mayor de los ciegos es todo aquel que teniendo la Biblia no la quiere leer. Y el mayor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver. Y el mayor de los ciegos es todo aquel que teniendo la Biblia no la quiere leer. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Este es el año del jubileo, cuando los enfermos se sanarán. El Señor nos dio libertad, batir las manos y alabar. Suene la trompeta en Sion, vengan a adorar. Los decretos del Señor debemos guardar. Por familias vengan a danzar y a celebrar. Este es el año del Señor. Este es el año del jubileo, cuando los enfermos se sanarán. El Señor nos dio libertad, batir las manos y alabar. Anunciada Israel, el Señor tu Dios te desea atraer con lazos de amor. Él no te abandonará, no debes de temer. Este es el año de tu Rey. Este es el año del jubileo, cuando los enfermos se sanarán. El Señor nos dio libertad, batir las manos y alabar. La 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 la. La 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 la.
trompeta hoy nuevas proclamar, que Yeshua el Salvador nos trajo libertad. Con su sangre redimió a la humanidad. Este es el vida, gozo y paz. Este es el año del jubileo, cuando los enfermos se sanarán. El Señor nos dio libertad, batir las manos y alabar. La 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 la. Es el año del jubileo, cuando los enfermos se sanarán. El Señor nos dio libertad, batir las manos y alabar, batir las manos y alabar, batir las manos y alabar. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Señor, tu palabra no solamente narra el sacrificio, el regalo más maravilloso que la humanidad pudo haber recibido, tu sangre en la cruz del Calvario, no solamente narra este evento, este acontecimiento, sino que también hay promesas valiosas para aquellos que perseveren hasta el fin, para aquellos, Señor, que guarden su corazón, que se entreguen, que se vuelvan a ti en amor, en gratitud. Señor, hay recompensas eternas. Cuánto cuidado debemos tener que no nos pase la del pueblo de Israel, que recibió tantas profecías en el pasado sobre la venida del Mesías, y creían tanto en esta venida del Mesías y esperaban tanto esta venida del Mesías, que su fe de a poco se fue apagando y la fueron cambiando por tradicionalismo, por rutina, por tradición, por religión. Y cuando vino de verdad el Mesías, no le reconocieron, porque en realidad tenían una venda en sus ojos. Su corazón estaba inclinado ante las costumbres paganas, aunque externamente tenían una adoración supuestamente a ese Mesías que esperaban, a ese Dios verdadero que había hecho tanto a favor de ellos. Pero cuando Dios mismo, hecho hombre, apareció frente a ellos, le rechazaron. Yo creo que hoy en día pasa lo mismo con las personas que de una u otra manera entienden la verdad, entienden la palabra, y hasta se mueven a hacer un acto de adoración por Jesús. Pero no todos entienden la dimensión de lo que Él hizo por nosotros, y es más, de lo que ha prometido, de lo que viene, tanto para los hijos de desobediencia como para los redimidos. Porque bastaría eso para estar en la presencia del Señor, con temor y temblor todo el tiempo. Bastaría entenderlo, reconocerlo, para que nuestro corazón se quiebre en gratitud a Dios por lo que ya hizo, por lo que hace y
y por lo que hará. Eres Dios del cielo, de la creación, Dios del universo, mi redentor. La tierra es de Dios y su plenitud. Tu misericordia es sin fin, sin límite es tu poder, Jesús. Tú habitas con tu pueblo en santidad. Eres poderoso, Dios el Shaddai, eres mi Salvador, Cristo Jesús, tú eres el mismo por la eternidad. Tu reino poderoso es, sin término es tu
Señor, a través de tu Espíritu Santo, por favor, redargúyenos, inquiétanos, para poder verte como ese Rey todopoderoso. Señor, en tu palabra narra la historia de un centurión, de un oficial del ejército romano, el cual su criado estaba enfermo y al venir a ti, Señor, tú quisiste ayudarle, tú quisiste ir con él conforme a la petición que él tenía. Pero este hombre tenía tanta confianza en ti y en tu palabra, tenía tanta convicción en su corazón, que le dijo: Señor, solo di la palabra y mi criado sanará. Señor, ayúdanos a meditar con sinceridad delante de ti. Ayúdanos a evaluar nuestra condición espiritual, nuestra fe. Porque muchas veces tenemos más conocimiento quizás que este centurión, que este oficial romano que no practicaba la fe judía, la fe cristiana. Pero le bastó la persona de Jesús. Le bastó la persona de Jesús y haber escuchado de él para creer que su palabra era suficiente. Y hay otro pasaje también en las Escrituras donde un criado tiene a su hijo gravemente enfermo. Y esta vez Jesús no le acompaña, sino le dije: tu hijo vive, ve en paz. Y el hombre se fue y creyó. El punto es, ¿qué nos dice Jesús a nosotros? ¿Qué nos está diciendo hoy a nosotros, o hace tiempo a nosotros, a través de su santa y bendita palabra? ¿Cuánto tiempo tiene de estarnos invitando, de incentivarnos a movernos hacia Él, a caminar hacia Él, a creer en Él? Casi todos los casos que podemos ver en el Nuevo Testamento, les bastó la persona de Cristo. A la mujer samaritana le bastó la persona de Cristo, aunque era enemiga de los judíos. No había ido a un instituto teológico, no había estado en un seminario, en un discipulado especial, pero se encontró con Cristo y le creyó a Cristo. Es por ello que sale corriendo a decir que había encontrado al Mesías, porque le había dicho todo cuanto ella había hecho. Este es un buen tiempo para meditar, reflexionar y mientras cantamos, pidámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo revise nuestros corazones, que nos inquiete acerca de nuestra condición, para que traigamos delante de Él una verdadera oración y seamos conmovidos y seamos estremecidos y llevados a la cruz para ser crucificados juntamente con Él y resucitar con Él como nuevas criaturas y visualizar lo eterno como más importante que lo que hoy podemos obtener. Ayúdanos, Señor. La vida eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró.
nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Sí, Señor, el Espíritu Santo está en este lugar, Eres haciendo lo la mismo, piedra queriendo convencer cada corazón. La vida eterna apareció. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Eres la piedra principal. La vida eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas Estas palabras puedo desciendan al corazón, Señor, por favor. echar. Inquieta con tu Espíritu Santo a cada uno de los De aquí mis presentes. pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compro. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Mi libertad, mi gozo eterno, pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Sí, Señor. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Sí, Señor. Bendito sea. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Realmente esa fue la condena de la caída. Una enemistad con Dios, una separación con Dios. Nunca fue el deseo de Dios, nunca fue el anhelo de Dios con la humanidad, sino más bien vaciar todo su amor. Y
pasearse con ellos en el Edén. La desobediencia desde aquel tiempo hoy no es la excepción. Y aunque sabemos que Él es nuestra propiciación, que la vida eterna solo en Él puede estar. Por eso Jesús advirtió a algunas ciudades a las que Él estaba llevando la predicación y muchos milagros. Y les dijo que sería más tolerable para Sodoma y Gomorra realmente el juicio que para ellos. Imagínense para nosotros. Imagínense para nosotros que tenemos tanta luz. Tenemos todos los ejemplos del Nuevo Testamento. Hemos tenido tanta oportunidad y hoy tenemos tanta libertad para meditar, para leer su palabra, para orar, para suplicar al Espíritu Santo que traiga luz a nuestro corazón, que nos hable, que nos ministre. Pero el Señor en su amor y misericordia nos sigue dando oportunidad. Así como cuando llegó a la casa de Zaqueo dijo: hoy es día de salvación. Yo creo que cada día que despertamos, cada día que nos levantamos de la cama y que podemos experimentar tantos milagros, podemos decir como Jesús en la casa de Zaqueo: hoy es día de salvación. Porque mientras hay vida hay esperanza. Y si estamos expuestos aquí en la casa de oración, donde nos exponemos cada domingo a la palabra, pues esto es una bendición, pero también se convierte en nuestra más grande condenación, porque no tendremos excusa aquel día. Pero el Señor no quiere condenarnos, no vino a condenar al mundo, quiere salvarnos. Por eso hoy nos habla con su Santo Espíritu, con estos cantos maravillosos. La letra de estos cantos nos recuerda y nos incita a volver a Él, a mirarlo a Él como nuestra roca principal. Bendito sea, Señor. Digno, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. No te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios, y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Amén. 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 Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía,
olvides de ninguno de sus preciosos beneficios, y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Amén. El salmista David, después de haber sido restaurado, tenía momentos en los que parecía que Dios no estuviera ahí con él. Parecía que había perdido todo contacto con el Señor. Sin embargo, él sabía que era una condición de su alma, que Dios estaba ahí, que Dios estaba ahí. Así que él le habló con autoridad a su alma. Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates dentro de mí? Si sabes que aún he de alabarle. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Así que bendice, alma mía, al Señor. Pero David sabía que había sido perdonado. Ese es el punto. Yo creo que ese es el punto de reflexión para nosotros. ¿Cuál es mi condición delante del Señor? Y esa es una pregunta constante que debemos hacernos. ¿Cómo estoy yo hoy con el Señor? Hoy que voy a comenzar el día. ¿Cómo estoy hoy que me voy a acostar? Quizás mañana no amanezca vivo. Quizás me dé un infarto mientras esté dormido. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cuál es la condición de mi alma hoy? Quizás al salir de este lugar tengamos que fallecer y ya solo seamos un cuento, una historia. ¿Cuál es la condición de mi alma? ¿Cuál es mi condición delante de aquel que lo dio todo por mí? Aquel que me juzgará con justo juicio. Aquel que teniendo el poder en su mano decidió no pagarme como yo merecía. Esto es misericordia y esto es gracia. ¿Cómo respondemos a esta misericordia y a esta gracia? Señor, toca cada corazón esta mañana con tu Santo Espíritu, y sé que lo haces todo el tiempo. Pero una súplica muy especial es que esta mañana y este día sea un punto de partida para muchos, para aquel que quiere, para aquel que desea encontrarse contigo, para aquel que está buscándote en las Escrituras a través de alguna consejería, porque realmente quiere darle un giro a su vida. No quiere ser un practicante religioso, realmente quiere caminar contigo. Señor, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Que tu palabra sea un bálsamo, Señor, para aquellos corazones que están luchando, para aquellos corazones que reconocen inclusive cuando han pecado, pero que ven al Dios de misericordia y se humillan ante Él y suplican su perdón. Y aunque en algún momento no sientan que está ahí como lo sentía David, pero que tengan la certeza en su corazón que sí está ahí y está peleando por ellos y está ministrándoles y está abrazándoles y está acariciándoles, porque es el Dios de amor. Su esencia es esa, es el amor. Bendito seas esta mañana, Señor. Te damos gracias. Amén. Presenta
una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Bueno, de nuevo, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a esta casa del Señor, a esta su casa. Hemos estado hablando domingos anteriores acerca de la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Así que quiero por lo menos terminar esta serie de 3 prédicas, siempre hablando de lo mismo, de la gracia, la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios. Y quisiera entonces que leyéramos Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Estas 2 semanas anteriores hemos visto cómo la gracia y la misericordia de Dios alcanzó a Mefiboset, un hombre que había sido olvidado por una condición que le explicábamos ampliamente el primer domingo. Y bueno, a David, un hombre que según la Biblia su corazón era conforme al corazón de Dios. Hoy llegamos a este tercer mensaje o a este tercer domingo de esta serie, y nuestro enfoque va a ser el apóstol Pedro, el valiente y apasionado apóstol Pedro, el valiente, apasionado y decidido apóstol Pedro, que terminó negando a su maestro. Y ojalá que pudiesen, mientras estamos reflexionando, que el Espíritu Santo, como siempre lo hace y siempre quiere hacerlo, pues esté trayendo diferentes reflexiones a cada corazón, según sea la necesidad, porque la palabra es viva y eficaz. Pero es más, porque es la palabra de Dios. Pedro no fue un enemigo de Jesús, al contrario, fue su amigo. Es más, fue del círculo cercano de Jesús. En algunas ocasiones Jesús necesitaba estar a solas y se llevó a 3 personas: Juan, Jacobo y Pedro. Casi siempre estaba con ellos. Pero este hombre inclusive prometió que nunca le abandonaría. Inclusive dijo, si los demás lo hacen, aunque los demás lo hagan, él prometió que nunca lo abandonaría. Pedro no cayó en un pecado de inmoralidad como el de David, ni nació marginado como Mefiboset. Más bien, este Pedro que cuando leemos su historia o estudiamos su vida, parece que estamos frente a un tipo de carácter grotesco, pesado. Pero detrás de eso se escondía una terrible cobardía. Y estaremos reflexionando en diferentes direcciones, porque Mefiboset representa a aquella persona que está en el mundo sin esperanza, sin Dios, sin tener a quien pedir, sin tener a quien clamar, sin tener a quien acudir, porque todo lo que hay a su alrededor es peligro, es charco, es lodo, es necesidad, es precariedad. Ese es el típico hombre dormido en el mundo, el que se deleita en los placeres del mundo. Jesús escribió a una de las iglesias del Apocalipsis y le dijo: tú dices que soy rico, la iglesia de la Odisea. Sin embargo, yo te digo que tú eres un pobre, ciego, miserable, desventurado y desnudo. Entonces una persona podrá estar teniendo éxito económico, éxito profesional, pero está en Lodebar, está en una miseria espiritual, porque Dios no ve el corazón ni ve al hombre como de repente nosotros lo podemos ver exteriormente. Dios ve la miseria del corazón, y estas prédicas pues justamente representan la miseria del corazón. No nos estamos enfocando en los éxitos o logros exteriores, estamos hablando de lo que Dios ve en el corazón de cada quien. Así que Mefiboset representa a estas personas que están sin Dios, sin esperanza,
y pues al parecer ni siquiera con opciones de ir a buscar. Porque el miedo, la tristeza, la congoja, la desesperanza hacen presa a muchas personas. Pero sí vimos que el rey le extendió una invitación. En estos tres personajes, de los 2 domingos anteriores y el de hoy, yo quiero que nos centremos en cómo reaccionaron ellos, cuál fue la actitud de ellos, para no quedarnos solo con lo exterior, porque a veces solo queremos tomar las promesas, lo que Dios promete. Claro, el rey me mandó a llamar, ya el rey me invitó, ahora pertenezco al rey, estoy en el palacio, soy un príncipe del rey, y comienzan a repetir una serie de cosas religiosas. Pero aquí lo importante es cómo respondieron a la oportunidad que se les brindó. Mefiboset, el rey lo manda a llamar y fue al palacio, aun cuando su vida podía estar en tremendo peligro. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre escogido para dirigir al pueblo de Dios, para ser la máxima autoridad del pueblo de Dios. Cuando se le presenta una injusticia, un pecado, no dudó en condenar ese pecado y no dudó en decir que esa persona había hecho una vileza que merecía no solo haberlos sentenciado una vez, sino castigarlo 4 veces más por esto. Pero igual bastó una palabra de parte de Dios a través de un profeta. Bastó que le dijeras: tú eres ese hombre. Ese perverso al cual tú dices que debe morir y que se debe condenar 4 veces más, eres tú. Así que bastó una vez para que este hombre le diera vuelta a su miseria y comenzara a suplicar y a llorar con amargura por lo que había hecho, por haber ofendido a Dios y a su prójimo. Y la vida del salmista David fue totalmente diferente. La actitud de él, cómo reaccionó cuando Dios salió al encuentro y le señaló el pecado. ¿Cuál fue la actitud de este hombre escogido por Dios, conforme al corazón de Dios, cuando Dios le enfrenta, lo confronta? Y una vez que le muestra y le hace saber que esa acción se llama pecado, él mismo la juzgó y él mismo emitió una sentencia. Entonces desde ahí ya hay un reconocimiento de que esa acción es pecado. Ahora, ¿pero quién fue el que lo cometió? Tú eres esa persona. Y cuando se da cuenta de eso, su mundo se terminó. Ojalá ustedes puedan leer el pasaje si no lo han hecho, y leer todo eso en sus casas, tranquilo, y meditarlo y reflexionarlo. Si se fijan, van 2 personajes. El típico que está afuera, perdido en el mundo, sin esperanzas, pero Cristo vino hace más de 2000 años. Y ese rey hace más de 2000 años ha mandado a llamar a todo el pecador que está perdido en Lodebar. Lo hizo él personalmente y dejó a los apóstoles y posteriormente a la iglesia y a cada predicador que hoy en día, con amor y con la palabra y con el deseo de que las almas sean alcanzadas, seguimos predicando. Esa es la invitación del rey. Ahora, ¿cuál es la actitud? Mefiboset bastó una vez que le dijeran: el rey te mandó a llamar, fue al rey. Piense cuál es la actitud. ¿Cuál es la actitud que usted tiene a la invitación que tiene a través de las escrituras? Hay gente que dice: yo no creo en estos predicadores, y comienzan a despotricar. Pero ¿y su palabra entonces? Hoy en día hay Biblias explicadas de diferentes maneras y hay tanta facilidad para comprobar muchísimas cosas que dice la palabra. Y si no entiende algo, hay tantas herramientas para buscar un contexto y entender algunas cosas. Y más el Espíritu Santo, que puede ayudar a alguien que está buscando encontrarse con Jesús. ¿Cuál es la actitud de una persona que está en Lodebar y ha sido invitada en múltiples ocasiones por el rey? Y miremos a David, el segundo personaje, que es una persona adentro ya, caminando con Dios, relacionándose con Dios, pero que comenzó a deslizar hasta que terminó en la condición que estuvimos predicando y exponiendo el domingo pasado. Y hoy estamos con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ustedes saben que estaba pescando cuando Jesús lo invitó. Tenía toda una noche de estar pescando
Y pues bueno, no agarró nada. Ya ustedes conocen la historia. Y después de que Jesús hace un tremendo milagro ahí, le dice, deja tus redes porque ahora vas a ser un pescador de hombres. Los discípulos de Jesús fueron llamados por Jesús. Y en efecto, en su mayoría dejaron todo para comenzar a caminar con Jesús. Ellos, al ir viendo que Jesús hacía milagros, que Jesús se iba haciendo famoso, se sentían muy orgullosos de su maestro. Pero creo que en este caminar dejaron de ver cosas importantes para meditar en ellos. Dejaron de ver aspectos de su vida que había que atender y reflexionar en ellos. Y en una ocasión, ellos están requiriendo a Jesús, porque ellos también quieren ir a predicar, ellos quieren también lo que Jesús está haciendo. Fíjense desde ahí cómo comienza el ser humano, el ego, a querer ya no solo ser los discípulos de Jesús y regocijarse con los milagros que está haciendo su maestro, sino quieren ser protagonistas también. Y en una ocasión inclusive había un endemoniado ahí y que lo llevaron y Jesús no estaba en el momento. Y ellos dijeron, bueno, estamos nosotros, ¿cuál es el problema? Tráiganlo y lo liberamos. Y los terminó macaneando más bien a ellos. Habían tantas cosas que ellos creo que debían analizarse y reflexionar, aunque estaban caminando con Jesús. Pues Jesús en Lucas, la misión de los 70, les da una misión, yo creo que para ministrarles un poco. Jesús sabía que ellos ni siquiera habían llegado a convertirse todavía. Estaban caminando con Él llenos de buenas intenciones. ¿Lo habían dejado todo por Él? Sí, lo habían dejado todo por Él. Pero como esto de la ministración de las almas, pues es muy delicado. Porque a veces podemos confundir a una persona que está abrazando algo que todavía ama y nosotros le vemos una actitud aparente o externa que nosotros podemos decir, wow, sí es cristiano, qué comprometido. Miren cómo dejó todo. Que en los datos extrabíblicos podemos leer que Pedro era como parte de la coordinación del sindicato, voy a decir, no sé cómo se decía allá, pero para que lo entendamos, el sindicato de los pescadores. O sea, las deudas que había que adquirir para comprar barcos, para reparar los barcos, tenían su organización y el Pedro estaba ahí. Entonces, cuando vemos que Jesús le hace la invitación, el llamado, y lo deja todo, entonces externamente nosotros podíamos decir que más cristiano que ese. El medio que tenía para comer lo dejó. Y miren cómo anda con Jesús. Hasta la familia dejó botada. Cómo ama a Jesús. Y en una ocasión, Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he orado. Miren que Jesús le está profetizando porque quiere salvarlo. Pero yo he orado para que tu fe no decaiga. Pero ampliaré más este texto más adelante con otra cosa. Pero no quiero perder la línea de que Jesús les dio una misión. Y fueron estos 70, según los que describe Lucas, la misión de los 70. Y se fueron a predicar. Cuando regresan a Jesús, bueno, me imagino que Jesús les preguntó qué tal, cómo les fue, cómo estuvo todo. Pero Jesús ya sabía, el Señor se lo había revelado porque Él se lo dice. Y ellos dicen, olvídate Jesús, parafraseado con mis palabras. Los muertos resucitaban, los enfermos se sanaban, los paralíticos salían corriendo. Uy, hombre, si es que hubieras visto la misión de los 70. Y Jesús les dijo, yo mismo vi. Jesús no quería que les contara eso, que Él ya lo sabía. Yo mismo vi cómo Satanás caía del cielo como un rayo. Les dijo Jesús, para decirles, eso yo vi, cómo Dios el Padre sujetó a Satanás. Para ver si ellos le entendían o le captaban lo que Él quería darles a entender. Y les dice, no se alegren porque los enfermos se sanen, no se alegren porque los muertos resucitan y toda la lista esta de los milagros, sino más bien alégrense cuando sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces ahí Jesús pudo conocer el corazón de ellos, buenas intenciones, deseo de dejarlo todo claro. Amar a Jesús, pues hasta donde parecía, pero estaban buscando algo de protagonismo. Y en el momento que se les concede el poder del Espíritu de Dios, llegan a Jesús un poco agrandados.
Y el Pedro representa a la típica persona que se nos infiltra en la iglesia y que de verdad, con corazón sincero, quiere hacer las cosas bien para Dios, quiere hacer las cosas bien para la iglesia. Pero hay un pecado que decide abrazar y decide disfrazarlo de otra cosa. Pues en Pedro había una cobardía, el pecado de la cobardía. Y Jesús, por eso, queriendo ministrar ese corazón, le exponía algunas cosas. Pero él reaccionaba, y eso es lo que vamos a estar reflexionando en este tiempo. Él reaccionaba como disfrazando esta situación con aquella arrogancia y prepotencia que hoy por hoy podría también disfrazarse como una persona recta, de carácter fuerte, celoso, que defiende la palabra y que ama tanto a Cristo que está dispuesto a maltratar a otros por defender supuestamente esta palabra. Quizás hay alguno de nosotros que podamos tener esta actitud, y por eso es que escudriñemos nuestros corazones y digámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo también escudriñe nuestro corazón para que saque a luz si nosotros somos un Pedro más en la iglesia. Quizás como Pedro también nosotros hemos sido alcanzados para salvación. El deseo de Jesús es que todos sean salvos. Jesús le advertía a Pedro de que el diablo había pedido para zarandearlo. Pero yo creo que Pedro hizo caso omiso. Y es aquí entonces donde quiero que comencemos a analizar los textos con lupa y con algunos detalles minuciosos. El mismo versículo con el cual iniciamos, ahí está de vuelta, para que lo miremos ya con un foco diferente. Entonces, vuelto el Señor, aquí a Jesús lo han estado golpeando, lo han estado maltratando. Desde el arresto Jesús venía de azotes, azotes y azotes. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó. Fíjense en lo que está subrayado en azul. Miró a Pedro. Si para Mefiboset bastó un llamado al palacio, para David bastó una palabra de Dios a través del profeta, para Pedro bastó una mirada. Una mirada. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Aquí ese corazón fue ministrado, ese corazón fue tocado, y aquella mirada tan penetrante, tan profunda, señaló el pecado de su corazón. Se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es convicción de pecado, y esto se llama también arrepentimiento. Esto es convicción de pecado y arrepentimiento. Mefiboset, una orden del rey y vino al rey. David, una palabra de Dios a través de un profeta para señalar su pecado y vino a suplicar e implorar perdón por su pecado. Pedro, el Señor le había dicho antes una advertencia de lo que podría pasar, porque ya el diablo lo había solicitado, ya el diablo lo tenía en la mira. Pero cuando dice que Pedro se acordó de la palabra, es que porque Pedro hizo caso omiso a esta palabra. O sea, la advertencia que Jesús hizo antes se convirtió en pecado porque él lo vio con ligereza, no le puso atención. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Una sola mirada penetrante, una mirada penetrante fue capaz de volver la actitud de un indiferente a una persona que ahora sí quiere: Señor, vuélveme a hablar para ver si capto. Pero ya van a ver ustedes cómo es a veces tan complejo salir de las garras del pecado, aunque estemos adentro de la iglesia. Spurgeon dice: la mirada del Salvador quebranta más que 1000 sermones.
Es el amor silencioso de Dios llamando al hijo pródigo a casa. Con la negación, Pedro había negado nada más y nada menos que a Jesús. Recuerden que antes, cuando Jesús le dice que lo va a negar, Pedro contradice a Jesús, lleno del Espíritu Santo que le está profetizando. Pero en las reflexiones, mientras vamos llegando a puntos cruciales, también es que nos quede claro que así como hubo una oportunidad para Mefiboset, hubo una oportunidad valiosa para David. Dios quiere seguir de cerca, Jesús quiere seguir de cerca el caso de Pedro, como está siguiendo de cerca el caso nuestro. Con su Espíritu Santo nos inquieta. Bueno, a los que ya tenemos una relación con Él y estamos con Él, nos redarguye con su Santo Espíritu. Pero al que practique el pecado y todavía no tiene una relación con el Señor, también el Espíritu Santo está convenciéndoles, está hablándoles todos los días para convencerles de su pecado. Y no excluyó a Pedro. Imagínense ustedes, van golpeando a Jesús, van golpeando a Jesús. Solo imagínense ese escenario. Bueno, ya en el arresto, el Pedro, que parecía amar tanto a Jesús, sacó la espada y ¡flas! La oreja se fue. Pero como era un militar, un soldado, se lo capió y solo la oreja se fue. Ahí ustedes ya ven al hombre que parecía cristiano, que andaba con Jesús y dispuesto a todo, pero también dispuesto a asesinar, dispuesto a manchar el ministerio de Jesús. ¿Cómo es posible? Está caminando con Él y es un discípulo, un apóstol. Pero el Jesús de amor, más que dotarlo de teología, más que dotarlo de algunas ciencias del momento, quiere salvar su corazón. Y miren, ese es el seguimiento que quiero hacer con ustedes. El seguimiento que quiero hacer con ustedes. Bueno, Jesús, cuando lo van golpeando, ya había reparado el primer chasco de Pedro con la oreja. Jesús agarró la oreja y la puso. Si de ahí no creían, Dios mío, no sé qué más se podía hacer. Si agarré su oreja y la puse y ya se acabó el problema. Hasta los discípulos hubiesen quedado paralizados. Y si había alguna duda todavía para seguir creyendo en Jesús o al Mesías por el cual habían dejado todo, yo creo que ahí se hubiese resuelto todo. Pero bueno, pasó esa puesta de la oreja y como si nada. Y el Pedro le pregunta a una muchacha por ahí: hey, ¿te pareces a los que andan con él? Uy, yo, ¿a dónde? ¿Cuándo? Y pasa la segunda vez, le preguntan, y la tercera vez. Pero antes de esa tercera vez, la señal que Jesús le había dicho: el gallo canta. Y ya se imaginan ustedes aquel rostro ensangrentado, deshecho, dándose vuelta, despacio, 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 en medio de toda la multitud que seguía, los curiosos y los discípulos ahí medios todos escondidos, ubica a Pedro y lo ve. Solo imagínense ese escenario. El Espíritu Santo inunda a Pedro y lo estremece. Y se da cuenta que es un vil pecador y ha andado con Jesús. Por eso fue fuera de donde estaban, del recinto donde estaban, y lloró con amargura en su corazón. Pedro, yo creo que añoraba volver a tener un momento de nuevo con Jesús, para suplicarle perdón por no haber creído en Él, pero para conversar cómo llegó hasta ahí, cómo llegó a tropezar, de qué manera lo hizo. Pero es que a Jesús ya lo van a llevar después de todos esos juicios, 6 juicios ilegales que le hicieron a Jesús esa noche. Y después de eso lo llevan a una celda donde lo estuvieron golpeando. El siguiente día a la cruz, murió, y Pedro no tuvo oportunidad de hablar de nuevo con Jesús. Quizás Pedro quedó pensando: se murió y yo lo traicioné, no me quedó oportunidad de hablar con él. Mi amigo, el que lo dio todo por mí, el que ha andado conmigo, el que me ha estado defendiendo, el que sanó a mi suegra. Ese Pedro que nosotros podemos encontrar una descripción en la palabra, se está equivocando. Y van a ver ustedes que aún después Jesús, con esa mirada, yo creo que en la mirada Jesús le dijo: por mi parte, Pedro, no hay problema. Te perdono, Pedro, te amo como no tienes idea. Te perdono.
te perdono. Y yo creo que eso es lo que más, es como que le agarraron el corazón a Pedro y se lo torcían y le daban vuelta. Esa mirada de compasión, esa mirada de amor, esa mirada penetrante. No lo excluyó Jesús, no lo excluyó. Y quieren darse cuenta de algo tan maravilloso. Yo estoy seguro que ustedes han leído estos textos, pero es que a veces uno no repara en detalles. Cuando Jesús resucita, ustedes saben que las mujeres fueron a la tumba y bueno, unos ángeles les dijeron: ¿por qué buscan aquí al que ya resucitó? Y bueno, no está acá. Pero las palabras que siguen yo no las quiero decir, quiero que las miremos en la Biblia. El único nombre que él menciona después de la resurrección, el único nombre en este momento, un ángel menciona un recado que Jesús ha dejado. Marcos capítulo 16 versículo 7, lo tenemos por ahí. Pero id, está diciendo el ángel, pero id, decid a quiénes, a sus discípulos. ¿Y cuál es el nombre que menciona ahí? Y a Pedro. ¿Por qué no lo dejó el discípulo? Si Pedro era de los discípulos. Solo piensen en ese detalle. Lo último que Pedro tenía de Jesús era aquella mirada de compasión, de amor. Era con lo que se había quedado. Y si Pedro fue y lloró amargamente, la Biblia no lo dice, pero yo quiero pensarlo que para Pedro fueron días muy duros esos siguientes 3 días. O sea, fueron días de mucha tristeza, de culpa, de angustia, de desesperación, también de congoja, porque dentro de lo que cabe, él había dejado todo por Jesús y amaba a Jesús. Pero Jesús aquí le demuestra que le sigue importando y lo está invitando al mismo lugar donde pecó al inicio. Y ya lo vamos a ir viendo con los textos. Pero y decir a sus discípulos, les dice el ángel, y a Pedro lo separa como algo especial. Díganle a sus discípulos, pero por favor no me vayan a dejar a Pedro por fuera. Díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allá los iba a encontrar. Ahí le veréis como él os dijo. Repasemos el texto. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Ya me imagino a Pedro, porque Pedro sentía vergüenza con los demás discípulos por lo que había hecho. Y no sé, tampoco la Biblia dice, pero quién sabe si habrá alguno de los carnudos todavía que le decía: qué barbaridad, Pedro. Nunca lo hubiéramos imaginado de vos. No sé. Solo quiero imaginar qué ambiente pudo haber habido ahí. Pero Jesús le envía este mensaje para que su congoja se convierta en esperanza. El hombre que practicaba una religión, recuerden que Pedro era judío, estos discípulos eran judíos, así que por ende ellos se sabían la Torá o la ley de Dios o la palabra de Dios, la conocían. Y ellos iban al templo todos los días de reposo e iban a las reuniones de la sinagoga y tenían sus altares familiares, muy religioso, muy conocedor de todo. Pero es que se habían encontrado con algo nuevo, con Jesús, con el Hijo de Dios, con Dios hecho hombre. Pero aún así el pecado atrapa tanto que si usted lo toma con ligereza y no le da la importancia debida a su pecado, aunque esté en la iglesia, va a seguir condenado. Y ya vamos a ir viendo cómo el pecado de Pedro no terminó acá. Ya va a ver usted. A.W. Tozer dice al respecto: Dios llama al caído por su nombre. Qué bendición, qué esperanzador saber esto. Y estamos hablando de aquel que practica el pecado deliberadamente, o de los personajes que estamos hablando, que en el caso de Pedro, practicaba una religión. Pero en el caso de David era un hombre que tenía una relación con Dios. Dios llama al caído por su nombre, no por su error o por su pecado. Dios llama al caído, Dios, no nosotros. Si fuéramos nosotros, lo matamos. Y después de matarlo y rematarlo y pararnos en él y brincar un montón de veces en él, le decimos todos los textos que nos respaldan para torturarnos. Dios llama al caído, Dios llama al caído por su nombre, no por su pecado ni por su error. Su voz no es para señalar la culpa,
sino para restaurar la identidad. Ahora, llegará un momento donde el juez justo no le temblará la mano y no tendrá por inocente al culpable. Pero hoy, aunque nosotros seamos indiferentes y aunque Él venga de frente, nosotros vamos por allá y damos la espalda, hoy Él sigue viéndonos con esa misma mirada que miró a Pedro, con esa misma mirada de amor y de compasión, y queriendo atraernos a su reino, a su redil. Jesús restauró a Pedro con ternura, no con reproche. Recuerden esa mirada, y esa mirada tómenla como para ustedes. Miren también esa mirada, o todos miremos esa mirada de compasión y de amor. No nos ha pagado como merecíamos cada uno de nosotros. Así que cuando llegan a ese lugar, Jesús vuelve a tocar las puertas del corazón de Pedro. Y la pregunta que le hace es: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús no está ignorando la caída del apóstol Pedro para nada. De seguro se fue hasta el último momento de la cruz suplicando por el corazón de Pedro. Seguramente Jesús se fue orando por el corazón de Pedro porque sabía cómo quedaba. Jesús no ignoró el pecado de Pedro, sino que lo guió con amor hacia la restauración. Martin Joy dice: la verdadera restauración no se da con amenazas, sino con gracia. Cristo no repite la herida, sino que abre espacio para sanar. Juan capítulo 21, versículo 17, dice: se entristeció Pedro de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo quiero que nos imaginemos ese momento, cuando están ahí frente a una fogata que preparó Jesús. Ellos vienen en un barquito. Recuerden lo que el ángel les había dicho. Dice que vayan allá a Galilea y que lleven a Pedro. Bueno, parafraseándolo. Y que lleven a Pedro. Quiero a Pedro ahí. A Jesús le interesaba, por eso menciona el nombre de Pedro. Pueden faltar todos, pero por favor que Pedro no falte. Anteriormente, Jesús le había dicho: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no caiga. Jesús le está profetizando lo que viene, lo que se le viene encima. Y Pedro le dice: ay, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte a todos lados, inclusive a la muerte. Si a mí me toca, parafraseado, si a mí me toca poner el pecho por ti, Señor, aquí está este pechito. Así que no le tengamos miedo al diablo. Me pidió para zarandearle, no le tengamos miedo. Fíjese la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, la soberbia. Aun cuando Jesús le está diciendo lo que viene, en vez de quebrarse y decir: Señor, ¿qué hago entonces? ¿A dónde voy? Si el diablo me ha pedido, Señor, yo estoy en problema, pero el único que puede ayudarme eres tú. Pero no. Actuó de manera arrogante y prepotente. Ahora miremos que Jesús quiere ministrar ese pecado de cobardía, de orgullo, de soberbia, arrogancia y prepotencia. Y quiere volver al mismo escenario. Es más, está en el mismo lugar donde había ocurrido la pregunta anterior, o la profecía que él le dio cuando le dijo: el diablo te ha pedido para zarandearte y te quiere zarandear y viene por vos, pero yo he orado para que tu fe no caiga. Jesús le está diciendo: es que en efecto viene con todo y se le va a conceder el permiso, te va a agarrar. Entonces Jesús, estando frente a todos, si ustedes leen el pasaje ya en el capítulo 21 de Juan, pero lo leen en su casa, Jesús fija su mirada en él. Y solo imagínense el escenario, porque Jesús ha resucitado. O sea, para todos es una sorpresa. ¿Cómo va a ser Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué le vamos a ver? Y todos están con aquella curiosidad queriendo ver a Jesús. Pero cuando ven a Jesús, Jesús está en Pedro así, con la mirada penetrante igual. Así como aquella que le echó cuando estaba ensangrentado y desfigurado.
Y el Pedro pues está avergonzado, obviamente lo había negado y han pasado todo eso. A Jesús lo mataron. En el peor momento de su vida, Pedro lo negó, lo rechazó y Jesús le tira aquella mirada y lo mira. Imagínense cuando Jesús está viéndolo fijamente a los ojos. El Pedro ha de haber sido difícil quedar viendo a Jesús o corresponderle con la misma mirada. Pero en un momento Jesús abre la boca y le dice, Pedro, pero fíjense la pregunta, hermanos. ¿Me amas más que esto? Quiere ver si todavía queda orgullo, si queda prepotencia, arrogancia. Le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Ah, sí, Señor, claro. Sí, claro que te amo. Ah, ya me imagino a Jesús haciéndole. Este corazón está pellejudo. El mismito, o sea, la misma prepotencia. Le está diciendo que su amor por él está por encima de los demás. Jesús quería ministrarle, Jesús quería hacerle entender su pecado. Y dice Jesús, bueno, aquí voy otra vez. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, claro. Claro que sí te amo. O sea, Pedro cuando Jesús le habló sintió la oportunidad más bien de botar la congoja, la pena, el miedo. Y salió el corazón tal cual es. El apóstol, el discípulo. Yo no sé si Jesús habrá orado en sus adentros, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero va con la tercera. Y le dice, Simón, hijo de Jonás. Mire que hasta los nombres con los que lo llaman tienen muchísimo significado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y ahí, plin, de seguro el Espíritu Santo ya agarró ese corazón. Y dice la Biblia que Pedro se entristeció. Ese es el texto que teníamos ahí, que le hubiese preguntado la tercera vez, ¿me amas? Porque entendió que Jesús estaba ministrándole para un propósito que tenía en el futuro, pero que ese orgullo, esa prepotencia, esa arrogancia no le servían en su ministerio. Charles Spurgeon dice, el alma que ha llorado en secreto su caída es la que ama con mayor pureza. El alma que ha llorado en secreto su caída es la que ama con mayor pureza. El quebranto no debilita, el amor lo purifica. Y pues bueno, cuando Pedro, después de esa tercera vez, Jesús llega hasta el corazón con esa mirada que no se la ha quitado todavía desde la primera pregunta, desde antes de la primera pregunta. Y cuando llega Pedro realmente esta convicción, entiende que Jesús lo está llamando de verdad, pero lo está llamando primero a dejarlo todo. Antes que para darle un ministerio, lo está llamando a dejarlo todo. ¿Cómo lo viene siguiendo Jesús? ¿Cómo desde antes quiere ministrar ese corazón? Porque Jesús, el Espíritu Santo le ha revelado los pecados que Pedro tiene y quiere salirle al paso. Imagínense que Jesús hubiera llegado nada más ahí al mar de Galilea y después de aquella mirada y al ver que Pedro lloró amargamente y todos los discípulos vieron que Pedro había llorado amargamente, quizás para los discípulos Pedro ya estaba arrepentido. Pedro ya estaba listo para que el Señor le asignara un trabajo. Pero el que conoce los corazones sabía que detrás de esa arrogancia y de esa prepotencia era un cobarde el que tenía al frente. Porque bastó que le preguntara una criada que era uno de ellos para ponerlo a temblar y para negar a Cristo. A.W. Tozer siempre al respecto dice, la restauración divina no es un regreso al punto de partida. La restauración divina no es un regreso al punto de partida, sino un ascenso a un nuevo nivel de dependencia y propósito. Lo repito, la restauración divina, o sea, lo que Dios hace cuando nosotros cedemos ese espacio. La restauración divina no es un regreso al punto de partida, sino un ascenso a un nuevo nivel de dependencia y propósito. Después de ese tiempo, ahí sí ya vemos a un Pedro diferente. Miremos lo que él escribe ya en sus cartas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues, miren, el prepotente, el arrogante,
todo eso, lo que está diciendo después, ya restaurado y ahora sí con un ministerio, porque Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces ya desarrollando su ministerio dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué diferente actitud. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Martin Joy dice, el amor que ha pasado por el fuego, del quebranto, es el que Dios más usa. Pedro no fue el mismo después de su caída. Fue más útil, más sensible y más lleno de Cristo. Así que, amados, Pedro no solamente fue perdonado, sino fue restaurado a su función, al deseo para el cual Dios lo había llamado. Recuerden cuando dejó las redes que le dijo, te haré pescador de hombres. Ese fue el llamado inicial. Claro, el diablo lo siguió y él seguía abrazando sus pecados, quería actuar como Jesús, quería protagonismo, quería porque solo Jesús va a estar sanando enfermos y nosotros estamos pintados aquí. Entonces querían protagonismo todos ellos. Había soberbia, había arrogancia y estaban caminando con Jesús. ¡Qué peligroso! Estaban yendo con Jesús a todos los lugares a predicar. Es más, ellos llegaban y preparaban la logística, el escenario donde Jesús iba a enseñar y a evangelizar. Su amor ahora tenía cicatrices, pero también tenía profundidad en el Señor. Cuando Jesús le repite 3 veces, ¿me amas, Pedro? Le dijo la primera vez, apacienta mis corderos. El cordero es el bebé de las ovejas. Entonces le está diciendo que hasta de los niños, por favor, se haga cargo. Y la segunda vez, pues le dice, apacienta mis ovejas. Y la tercera, apacienta mis ovejas. Te haré pescador de hombres. O sea, vas a atraer personas a mi reino. Y para atraerlas, tienes que enseñarles, tienes que discipularlas, tienes que ministrarlas, tienes que pastorearlas. Entonces, fíjense cómo Dios los siguió. Y su corazón seguía en pecado, persistía el pecado. ¿Cuánto tiempo anduvo con Jesús y con ese pecado en el corazón? Y como Jesús no quería decirle directamente, ay Pedro, mira, como yo miro los corazones, tenés este pecado. Jesús quería llevarlo, así como Natán llevó a David a identificar él el pecado. Jesús también quería que Pedro, él mismo, se convenciera de su pecado. Quería llevarlo a una convicción de pecados. Hechos capítulo 2, versículo 14. Miremos a este hombre ya después que Jesús ascendió al cielo. El día del Pentecostés, totalmente diferente. Ya un hombre restaurado, cambiado, lleno del Espíritu Santo. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y de nuevo menciona a los 11 en bulto, y el único nombre es Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Y para no alargarles tanto, ese discurso fue tan poderoso que se convirtieron 3,000 personas de un solo. De ahí no hallaban qué hacer, porque de aquella multitud que seguía a Jesús, que después gritaban, crucifícale. Cuando Jesús les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén, aunque los van a matar y los van a perseguir, aquí va a haber peligro, pero no se vayan a ir de Jerusalén. Viene algo tremendo para ustedes, viene algo buenísimo para ustedes. Viene el Consolador, les va a tomar, les va a llenar, no se vayan de Jerusalén. Todos se fueron, se quedaron 120 en el aposento alto cuando llegó ese día, y Pedro era uno de ellos. El cobarde, aquel que le daba miedo hasta enfrentar a una trabajadora, a una muchacha que lo señaló. Esa voz que antes negó 3 veces a su maestro, al Mesías, ahora esa misma voz está proclamando con denuedo y con poder que Jesús es el Señor y que solo en Él hay salvación. Ya no es el discípulo temeroso, sino el apóstol lleno del Espíritu Santo. Su debilidad pasada
ahora se convertía en su mayor fortaleza. Fíjense que Pedro, bueno, tanto en lo que dice en sus cartas, como lo que dice Hechos y como lo que podemos encontrar en la historia de la iglesia. Aquel hombre áspero, aquel hombre grosero, se había vuelto en un pastor compasivo. Es más, Pedro incitaba después a los pastores a no maltratar a las personas. O sea, es que el Espíritu Santo cambió a este hombre, lo transformó completamente, pero Jesús lo guió, Jesús lo ministró y el Espíritu Santo pues lo llenó. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, para que miremos cómo está aconsejando ahora Pedro a los pastores. Apacentar a la grey de Dios, a los pastores y a todos aquellos discípulos que van por las almas perdidas. Apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. El hombre prepotente, el hombre ríspido, duro, les está diciendo no por fuerza, por favor, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y el versículo 10, siempre del capítulo 5 de Primera de Pedro, dice, mas el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un tipo que ahora depende totalmente de Dios. Mas el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Martin Joy escribió, el instrumento más poderoso en manos de Dios no es el que nunca falló, sino el que fue quebrado y rehecho por su gracia, por su bendita gracia. Recordemos un momento este escenario cuando el apóstol Pedro comienza a seguir a Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí. Fíjense el énfasis cuando la traducción a nuestro idioma hace un énfasis repitiendo, según los estudiosos, es que era una advertencia que iba en serio. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense, para zarandearos como a trigo. Ellos entendían ese contexto. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Con esto le está diciendo, claro que se le va a conceder a Satanás ese permiso, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso, si usted lo ha leído de pasada y rápido, sin ponerle atención, espero que de aquí en adelante no lo haga. Fíjese a Jesús diciéndole desde el inicio, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y no faltó. El Pedro con la mirada de Jesús le bastó para querer volver a Jesús y querer enmendar esto. Y le dice, y tú una vez vuelto ¿de dónde? De tu pecado. O sea, es que una vez que hayas regresado de haber ofendido a Dios, de haber pecado, confirma a tus hermanos. Le está hablando a través del pastorado. Le está hablando, otros vendrán a ti para ser ministrados y tú les confirmarás en la iglesia y en el ministerio. Qué tremendo, qué impactante. Si a ustedes no les ministra esto, pues que el Señor les ayude. Pero aquí podemos ver a un Jesús interesado en los detalles mínimos. Y el Pedro pasó por alto todo esto. No, el Pedro ni bola le estaba parando a lo que le estaba diciendo Jesús. Miren el 33. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué terrible, qué terrible. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amados, esto ocurrió de manera muy anticipada a los eventos en los que yo acabo de reflexionar con ustedes. Este Dios de amor advirtiendo como nos advierte a todos del peligro, de las acechanzas del diablo para destruir un corazón espiritual que fue creado con un propósito y un diseño perfecto por el que lo hace todo perfecto.
Pero el hecho de mirar todas las cosas con ligereza, con liviandad, nos hace presa fácil del diablo. Nos hace presa fácil del diablo. La misericordia que restaura también comisiona. En este sermón realmente, pues, ya sabemos que se trata del apóstol Pedro, pero también se trata de nosotros, porque en efecto lo de Pedro pasó hace tiempo y nos queda como un elemento importante para meditar, porque todos creo que hemos tenido momentos, ya sea cuando no conocíamos al Señor, momentos de ligereza, aun cuando reconocíamos, aun cuando mirábamos la luz en el horizonte, aun cuando alguien nos hablaba de Cristo y nosotros decíamos conocerle. Yo creo que aún ahí, en todos los momentos, hemos tenido momentos tan terribles de indiferencia. Cristianos y no cristianos en muchas ocasiones han visto la mano de Dios obrando a su favor. Y eso es ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios representa el bienestar que Él quiere para nosotros. Pero en realidad muchas veces actuamos como si en efecto no le conociéramos. Nos alejamos, dudamos, callamos, cuando a veces deberíamos haber hablado. Pero como Pedro también podemos experimentar esa mirada de Jesús. Solo imagínese el rostro ensangrentado de Jesús, viéndolo a usted como vio a Pedro y viéndolo también a usted desde la cruz. Jesús no miró a Pedro con aquellos ojos que lo estaban juzgando, sino esos ojos era un llamado al arrepentimiento. Esa mirada compasiva, esa mirada llena de compasión, era un llamado al arrepentimiento. No podemos recibir restauración si no conocemos nuestra necesidad y si no aceptamos nuestra condición. Pedro lloró amargamente, no por arrepentimiento, sino porque en realidad había arrepentimiento en él. Pero fíjense qué tremendo, cómo eso no era suficiente, cómo había que ministrarle todavía su pecado, cómo había que tocar todavía la llaga para que él reconociera totalmente su pecado, porque el llorar amargamente lo estaba haciendo arrepentirse de haber negado a Jesús, pero no arrepentirse de ser un orgulloso, déspota, prepotente y soberbio. Así que él sale y llora amargamente porque Jesús solo le ha hecho bien y él lo ha negado. Está arrepentido de haberle negado, pero todavía quedaban pecados que había que ministrarle todavía al corazón de Pedro. Jesús mandó a llamar a los discípulos y a Pedro. Y quiero decirles que hoy, ahora mismo, Jesús sigue haciendo lo mismo, llamando personas por su nombre. Podrá hablar de la humanidad, pero está muy interesado en usted. Y cuando le habla, cuando le llama, menciona su nombre. Jesús no pidió explicaciones, solamente preguntó en esa reunión: Pedro, ¿me amas? Si usted, con ayuda del Espíritu Santo o de algún líder espiritual, logra identificar pecados en su vida, créame, Jesús no quiere que venga y dé los detalles y que venga y dé explicaciones. Solo quiere que venga a contestar esta pregunta: fulano de tal, ¿me amas? Y si su respuesta es honesta, pero no como Pedro, que decía a las primeras: sí, Señor, claro que te amo, pero no evaluaba lo que llevaba intrínseca la pregunta de Jesús: ¿me amas más que a esto? Pero Jesús quería tocar su orgullo, su arrogancia, su prepotencia. Siempre él quería estar protagonizando por encima de los demás. Jesús quería que él reconociera que había un pecado peligroso dentro de él y que él podía perdonarlo en ese momento. La misericordia de Cristo no solo limpia, sino que restaura nuestra misión. Yo he tratado de enlazar todas estas prédicas desde hace ya muchos domingos. Y la primera iniciaba con el Dios inmutable, el Dios que no cambia. El Dios que está ahí, que en algún momento le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, te escogí, te puse nombre, mío eres. Y también en Isaías dice: todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino.
Mas Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Así que en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando somos niños, en la etapa de la inocencia, tenemos esa conexión y ese propósito todavía vivo. Pero cuando ya llegamos a la conciencia y tomamos decisiones, entonces es ahí donde dice Isaías, todos nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Pero nadie, y esta es una gran noticia y una buena noticia, ninguno de los hoy presentes acá o los que nos ven en diferentes medios hubiese nacido si Dios no hubiese tenido un propósito divino y maravilloso para con él. Pero obviamente sabemos que al nacer venimos también a un mundo dominado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás, que trabaja, manipula y gobierna nuestra voluntad hasta que decidimos nosotros voluntariamente darle la oportunidad a Cristo para que Él nos cambie, nos restaure y nos justifique con su sangre preciosa. Quisiera invitarles, si ustedes quieren, cerrar sus ojos para leer las últimas anotaciones que yo tengo por aquí mientras ustedes meditan profundamente en estas 3 prédicas que hemos tenido últimamente. Un hombre perdido en Lodebar, aparentemente sin ninguna esperanza, pero el rey lo mandó a llamar. Y un hombre al cual Dios había privilegiado con ser la autoridad, el representante del pueblo, casi la voz de Dios frente a su pueblo. Decide, pues, desobedecer a Dios y pecar abiertamente y voluntariamente. Así que vemos a un impío perdido en Lodebar, pero vemos a un justo que conociendo a Dios, teniendo una relación con Él, decide pecar. Pero ambos bastó una advertencia de Dios para volver a Dios. Y hoy hemos visto al apóstol Pedro, a un hombre que también a la primera obedeció, pero su pecado seguía en él. Su pecado le siguió aún cuando caminaba con Jesús, aún cuando se sentaba a la mesa con Jesús, aún cuando decía amén a todas las enseñanzas de Jesús, aún cuando se sorprendía y gritaba y aplaudía los milagros de Jesús, su pecado seguía con él. Pero este Jesús de amor nunca lo rechazó, nunca lo botó, como a Judas tampoco, nunca lo tiró. A los dos los ministró de la misma manera. Pues este Dios de amor ha venido detrás de nosotros y nos ha querido recordar a través de estos sermones, de estas prédicas, que su gracia, su amor, su fidelidad y su misericordia siguen vigentes. Y Él puede y quiere perdonar hoy también. Así como el gallo cantó aquella noche para Pedro, todos hemos tenido momentos donde la realidad de nuestro fracaso nos despertó. No podemos negar que hay momentos en los que negamos con acciones, con omisiones o silencios. Pero el canto del gallo no es el fin, es el inicio del quebranto que lleva a la restauración. La clave está en cómo respondemos cuando el gallo canta. Esa es la clave, la actitud en el momento preciso de la gracia, en el momento preciso de la manifestación de la gracia, la misericordia y la fidelidad. ¿Cómo respondemos? Ese es el punto clave. Y de repente eso es lo que hace la diferencia con estos hombres que hemos reflexionado estos 3 domingos y algunos de los hoy acá presentes. Huimos o lloramos ante Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Reflexionemos por favor en esto. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios a través de su Espíritu Santo nos hace entender al corazón que hemos pecado, que estamos pecando, que estamos practicando un pecado? ¿Cuál es la actitud? ¿Huimos? ¿Nos vamos a ahorcar como Judas? ¿O lloramos amargamente arrepentidos delante de Dios? Pues Pedro hizo eso, lloró amargamente. Y ese llanto fue el comienzo de una transformación que lo cambiaría para siempre. Nuestro quebranto puede ser también la puerta hacia una nueva etapa en Dios. Jesús no invita a los que caen, Él va y los busca. El Maestro resucitado no ignoró a Pedro, fue a encontrarlo, lo llamó por su nombre, preparó un desayuno a la orilla del mar,
para encontrarse con Él en el lugar de su fracaso, en el mismo lugar donde no quiso reconocer su pecado. Esa es la misericordia divina. No solo nos perdona desde lejos, sino que nos sale al encuentro. Dios no se cansa de buscar corazones arrepentidos. Si usted se siente lejos, recuerde que Jesús ya está a la orilla, listo para restaurarle. No está esperando para acusarle, sino para enviarle de nuevo con un propósito, ya perdonado, limpiado, restaurado. Y esta restauración realmente no es para ponerlo donde estaba, sino donde nunca usted ha llegado. Pedro no solo fue perdonado, el Pedro cobarde, aquel Pedro que tenía miedo de ser expuesto, de hablar incluso, fue transformado. El que antes temblaba ante una criada, ahora predicaba ante multitudes. La restauración verdadera no solo borra la culpa, sino que deposita poder. Cuando Dios realmente lo ha hecho, nos llena de su poder. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Habla de hablar, de testificar, de no callar, de no guardar silencio. Dios no te levanta para que regreses igual, sino para que avances más fuerte. La gracia no te regresa al punto de partida, te lanza hacia tu destino, hacia el objetivo que Dios se ha trazado desde antes de la fundación del mundo. El Pedro restaurado fue más eficaz que el Pedro confiado. Dios hace nuevas todas las cosas, incluso su ministerio o tu ministerio. Y quizás así como Pedro, tu historia puede ser usada para sanar a otros. Pedro no escondió su fracaso, lo usó como parte de su testimonio. En sus cartas vemos a un hombre que habla con compasión, que entiende el dolor y que guía a otros con ternura. La cicatriz de su negación se convirtió en el testimonio de su restauración. Lo que hoy te duele, mañana puede ser lo que sane a otro. No escondas tu pasado redimido. Úsalo como un instrumento de esperanza. Si Pedro pudo volver a levantar la voz con autoridad, tú también puedes ser usado para anunciar la misericordia que te restauró. Meditemos en nuestros corazones. Meditemos, por favor, que no sea un sermón más, que no sea un mensaje más. ¿En cuál de los tres se ubica? ¿El que está perdido en Lodebar? ¿Aquel que fue escogido por Dios para ejercer un ministerio, para ejercer un cargo? Y fue llamado por Dios, y fue justificado por Dios, restaurado por Dios, pero voluntariamente se apartó de la gracia y fue a pecar. Ese es David. O este que aparentemente es un discípulo fiel y obediente, pero que abraza pecados adentro, que abraza pecados internamente. Pero el Jesús de amor hoy quiere entrar hasta lo profundo de tu corazón, de tu alma. Quiere limpiarte, quiere limpiarte. Enséñame a amarte de verdad. Enséñame a amarte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a amarte de verdad. ¿Cuántas cosas cambiaría si te amase de verdad? Y qué fácil me sería agradarte sin pensar. Pero al ser examinado
vuelvo a ver mi condición. Me avergüenzo de mí mismo, oh Señor. Enséñame a amarte de verdad. Enséñame a amarte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a amarte de verdad. Este acontecimiento fue hace más de 2000 años. Y desde ese tiempo, ¿cuántos Pedros habrán infiltrados en la iglesia? Que hasta cuando saludan o cuando alguien les saluda, contestan en victoria, hermano, en victoria. O algunos dicen bendecido, prosperado y en victoria. Los segundos Pedros que esconden su cobardía detrás de una mampara de valentía, de fuerza y de poder. Creo que Jesús está cansado ya de tanta hipocresía, de tanta religión, de tantas personas que se disfrazan, despreciando y desechando un regalo tan grande y tan maravilloso como es la salvación pagada con sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Por favor, medite. ¿Cuál es la condición delante de Jesús? Enséñame a adorarte de verdad. Enséñame a adorarte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a adorarte de verdad. Amanece en la montaña y percibo tu calor. Con el sol de la mañana yo levanto mi clamor. Hoy las cosas son distintas cuando habita en mí tu amor. Y por eso te amo al ciento, oh Señor. Enséñame a amarte de verdad. Enséñame a amarte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a amarte de verdad. Si Jesús menciona su nombre ahorita, imaginemos esto. Si Jesús menciona su nombre ahorita, que seguro que lo hace y seguro que lo está haciendo, y le pregunta, Julano, ¿me amas? ¿Me amas? Piensa en su respuesta, pero también piense si Jesús aceptaría esa respuesta. Porque la primera respuesta de Pedro no la aceptó. La segunda respuesta de Pedro no la aceptó. Qué diferente cuando Pedro se agachó y se entristeció. Jesús conoció ese corazón y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Señor, yo no puedo engañarte. Señor, este pecado hoy lo entrego delante de ti. Señor, yo no puedo seguir cargando y chineando este pecado y creer que aún puedo levantar mis manos para adorarte, que puedo venir a la iglesia y cantar y que puedo identificarme como un cristiano. Pedro dijo, este pecado termina aquí, Señor. Este pecado lo dejo ahora mismo, aquí en este lugar. Esa es la respuesta que Dios quiere esperar de usted también. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde?
Enséñame a servirte de verdad. Enséñame a servirte de verdad. A seguirle de verdad, sin Pues hipocresía. solo tú eres digno de Sin fingir. alabanza. Amén. Porque si eres digno. Enséñame a servirte de verdad. Sí, Señor. Pues solo tú eres digno. Si estamos en este lugar y venimos es porque entendemos eso y creemos que Él es digno. Y de que Él merece la gloria, que Él merece cualquier sacrificio que hagamos al venir a este lugar. Suplíquele al Señor que le enseñe a seguirle de verdad. Enséñame a amarte de verdad. Enséñame a adorarte de verdad. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque cuando enviaste a Natán, Señor, a confrontar a David, no era porque no lo amabas. Al contrario, lo amabas y querías rescatarlo porque su alma estaba en peligro. Porque el pecado es el peor cáncer y la peor pudrición que puede haber en el ser humano. El peor mal, el peor daño no es una enfermedad terminal, es el pecado. Y tú enviaste por Mefiboset, en el sentido figurado y espiritual, cuando envías por el pecador a llamarlo para restaurarlo, para limpiarlo, para volverles a restaurar su dignidad. Así como también advertiste a David y le hiciste entender en su corazón su pecado y lo que merecía ese pecado. Así también guiaste a Pedro a toda verdad y a toda justicia. Quizás con Pedro costó un poco más, como está costando con muchos por acá y como costó con muchos de nosotros, que escuchábamos y decidíamos ahogar el grito del Espíritu Santo con activismo. Queríamos involucrarnos en algo. Queríamos ir a hacer una acción que opacara el grito de nuestra conciencia. Señor, así nos has estado siguiendo todo este tiempo. Con esa mirada profunda, ensangrentada, como miraste a Pedro, nos has visto también a nosotros. Nos sigues viendo también a nosotros. Con esa mirada de resucitado, como miraste a Pedro, también golpeas fuerte a nuestro corazón para atacar ese pecado, no para avergonzarnos, sino para limpiarnos, para restaurarnos. Bendita gracia, Señor, bendita gracia, bendita misericordia de la cual hemos estado hablando estos 3 domingos. Bendita fidelidad, bendito tu Señor Jesús, por ser el Dios de amor, que nos has amado primero, que nos has restaurado y que nos ha buscado sin merecerlo. Es que esto es gracia. Esta es la definición de la gracia. Has hecho cosas sin que ninguno las merezca. Y es más terrible que sigues haciendo cosas hoy todavía sin que nosotros las merezcamos. Solo te pagamos con pecado y con pecado, con indiferencia. Qué terrible. Ay, Dios mío. Yo no sé si suplicarte que tengas más misericordia cuando es lo que sabes hacer, cuando es lo único que has hecho siempre, Señor. Amarnos con amor profundo y con una inexplicable misericordia. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este privilegio y por este honor de exponernos a tu palabra. Y aún esto es tu amor, tu fidelidad y tu misericordia, que nos sigue hablando, que nos sigue llamando y que nos sigue buscando, como fue detrás de Pedro hasta que lo rescató. Así estás detrás de nosotros para salvarnos, para rescatarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.